Comenzó a temblar el ojo. Hola, buen día. En esta oportunidad nuestro grupo explicará nuestro proyecto titulado El análisis del incremento del precio del combustible peruano en el año 2022. Los integrantes son Rías Plata Jara Jesús, Romero Trigoso Brian, Tejada Vigo Zaida, Tejada Vigo Zaira y nuestro docente Fanny Evelyn Blas Fernández. En nuestro proyecto analizaremos el aumento del combustible en el Perú en el presente año 2022, desde sus causas hasta sus consecuencias debido al posible enfrentamiento armado entre Rusia y Ucrania, así como también la flexibilización de las medidas restrictivas en Europa y Asia impuestas por la pandemia del COVID en el presente año. Estas han sido las principales causas detonantes en el incremento exponencial del precio del petróleo, además que en los tiempos de incertidumbre que se generó en la población por el cambio del mandatario en el país peruano. De forma inicial, se formuló la ecuación de la derivada, tomando en cuenta la variación del precio de diferentes gasolineras, trayendo como consecuencia, en pocas palabras, problemas en la estabilidad económica del país. Actualmente el precio del combustible se mantiene elevado y puede que siga aumentando por diferentes factores. Para esto se necesita aplicar la fórmula de la derivada para llegar a saber hasta qué punto máximo puede alcanzar su valor en el mercado y poder sustentar la variación del combustible. Por lo anteriormente expuesto, se dice que el análisis se centra en poder conocer la relación de los valores máximos, puesto que el tipo de cambio es uno de los precios relativos más importantes para la economía nacional. En la presente investigación, buscamos saber cuál es el impacto que ha generado el aumento del precio del combustible en el Perú en el año 2022, para así llegar a determinar la ecuación de la derivada con respecto al aumento del combustible en el Perú y las causas que se dieron debido al alza del precio de dicho mineral en el año 2022, y también analizar el porcentaje del aumento del precio del combustible a raíz de los problemas acontecidos a nivel mundial y nacional. El objetivo principal en la presente investigación es estimar el precio máximo del combustible debido a los diferentes problemas que atraviesa el país en el año 2022, con tres puntos específicos siguientes: evaluar el porcentaje del combustible en el año 2022, determinar el valor del combustible en su punto máximo y hallar la ecuación de la derivada con la información obtenida sobre el aumento del combustible. Le doy pase a mi compañera. En el marco teórico hemos considerado los siguientes puntos. Funciones. Una función es una relación que se asocia a cada elemento de un conjunto A, un único elemento en un conjunto B. Si X y Y son variables, X se llama variable independiente porque puede tomar algún valor en A, y Y se llama variable dependiente porque una vez que usted le ha dado un valor a X, el valor de Y es la imagen de X. También hemos considerado las funciones polineales, las cuales está dividida en funciones constantes que asigna a cada argumento la misma imagen K, recta horizontal, no tiene raíces. La función identidad, la cual asocia a cada argumento del dominio el mismo valor en el contradominio. La función lineal, que es la recta de inclinación aguda y obtusa. La función cuadrática y la función cúbica, que tiene al menos una raíz real. Las funciones crecientes y decrecientes. Una función es creciente cuando a medida que el valor de X aumenta el valor de Y. Es decreciente cuando el valor de Y disminuye y cuando X aumenta. Los máximos y los mínimos de las funciones. Los máximos y los mínimos de las funciones f son los valores grandes y los más pequeños que toma la función. Los máximos y los mínimos también se llaman extremos de la función. La derivada. La derivada es el límite del cociente entre el incremento de una función
y el de la variable cuando ésta tiende a cero. Acá podemos encontrar la recta tangente y la recta normal. Dentro de los tipos derivadas tenemos la derivada de una función, la cual es la razón o la velocidad del cambio de una función en un determinado punto. La derivada de la constante, la cual si c es constante, tenemos que f de x es igual a c. Entonces, la derivada de x va a ser igual a 0. La derivada del producto. Su derivada es igual a la primera función por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda. Para encontrar la derivada del producto, debemos utilizar la siguiente fórmula que vemos en pantalla. La derivada del cociente, donde dos funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador, menor la derivada por el numerador y todo dividido por el cuadrado del denominador. La derivada de una potencia. La derivada de la potencia de la función donde n es un exponente puede ser el número entero o fraccionario. Es igual al producto del exponente por la base de la potencia. Y la derivada de la suma o la resta de las dos funciones, sea la función definida por hx igual a f de x más o menos gx. Y la derivada implícita, que es una función de forma implícita cuando no aparece despejada y, sino la relación entre x y y viene dada por la ecuación de los incógnitos cuyo segundo miembro es 0. Le doy paso a mi compañero. Bueno, continuamos con desarrollo. En esta parte de la investigación presentaremos el nivel descriptivo hasta el nivel de cierre, el paso a paso de nuestro proyecto de investigación. La derivada es una parte de la matemática para calcular funciones y medir la rapidez con la cual varía el valor dado en cierto punto. A esto le llamaremos razón de cambio en un punto. La derivada reúne las condiciones necesarias para ser denominada como una investigación de tipo aplicada y propia para medir el ascenso de la economía con ayuda de los criterios de la primera derivada. Y a través de este método podemos aplicar el análisis máximo para medir el porqué el incremento del precio del combustible en el año 2022 y la crisis del ascenso con el mandatario Pedro Castillo y la guerra que desató Rusia contra Ucrania. Bien. Encontramos los cambios del combustible en un determinado tiempo anual. Supongamos que se tiene Y, que sería igual a F por T, y que está denotada por la variación en T. La variación de la función sería variación de Y, que sería igual a F por T, más la variación de T menos F por T. Se considera la variación media de la función como podemos observar en la imagen que nos da la variación de Y entre la variación de T. Si tomaremos variaciones de T cada vez más pequeñas, tenemos un cambio instantáneo de la función. Es decir, que en este estudio realizado a partir del año 2022, se determinó que el precio del combustible estaba dado por, en esta parte podemos observar que T significa los meses del 2020, quiere decir que 10T por 2 más 70T más 500. Bueno, las preguntas que tenemos son las siguientes. Sería A, calcula la razón a la que está cambiando el combustible con respecto al tiempo en el 2022. La razón del cambio del precio del dólar en la derivada de T, es decir, precio del combustible por meses. Desde el mes de enero al mes de abril han transcurrido 2 meses. Por lo tanto, podríamos decir que nos daría 110, que quiere decir que en estos
Después de 2 años, el precio estará cambiando a una razón de $110 por año. Respondiendo a la pregunta B, nos menciona a qué razón porcentual aumentó el precio del combustible con respecto al tiempo en el 2022. La razón de cambio porcentual será 16,17%. Es decir, después de 2 meses, el precio del combustible estará cambiando al 16,17% anual. Tratar de encontrar en qué mes se encuentra el pico más alto del dólar. La cotización del combustible en el Perú durante el año 2022 tiene un máximo en la gráfica. Suponiendo que la bolsa de valores funcione en un periodo de 30 días, nos apoyamos de las funciones derivables y tomamos el mes 3 como referencia. Evaluamos como ayuda de una función en el tercer mes que estaría en el punto crítico a simple vista. El punto o mes crítico sería X igual a 3. 3 es el mes de septiembre. Encontrando el mes crítico, determinamos una función para poder encontrar el valor máximo que alcanzó el combustible, que sería 27. Reemplazamos en la función para encontrar extremos relativos. Bueno, y podemos observar todo el procedimiento donde hemos realizado el cambio. El número 4 refleja un aproximado del punto más alto que tomó el combustible en el año 2022 y el tercer mes. Los puntos críticos son 3,4, 27,58 y lo analizamos en la recta monotonía. Podemos. Conclusiones. Se logró determinar el punto máximo del combustible en el mes de septiembre del año 2022, siendo este mes más afectado por la pandemia, lo cual ocasionó un desbalance en la economía peruana y este resultado se obtuvo gracias a la derivada. Asimismo, se realizó un estudio para evaluar el porcentaje anual del combustible con ayuda de la razón de cambio y variación en los años 2022. Obteniendo así el resultado de un 16,17% de cambio anual. Los conceptos de la primera derivada nos determinaron el punto crítico en el mes de septiembre, encontrado así el valor numérico de 4, lo cual refleja el precio del combustible más alto en el año 2022. Gracias.